Dios le bendiga, hermano. Qué hermosa bendición estar hoy una vez más compartiendo con usted la palabra de Dios. Quiero agradecerle a Dios esta bendición y quiero pedirle que cierre sus ojos, que pueda usted pedirle al Espíritu Santo que Él hable el día de hoy a su corazón, que hable el día de hoy a su vida. Amado Espíritu Santo, queremos suplicarte con nuestro corazón, con lo que somos, Señor, que tú tomes el control de este tiempo, que tú hables a nuestro corazón lo que tú deseas, tus propósitos, tu verdad, amado Dios. Hazlo, Espíritu Santo, en este tiempo. Toma mis labios y que yo el día de hoy pueda únicamente hablar y expresar todo lo que viene de tu corazón, Señor. Gracias. Amén. ¿Recuerda usted que le comenté la vez pasada que me tocó predicar que iba a abrir como una serie de mensajes acerca del reino de Dios? Y la semana pasada di una introducción, iba a decir una pequeña introducción, pero no fue pequeña, una introducción a este tema tan importante. Y lo que Dios habló a nuestra vida en ese día es determinarnos si vamos a seguir a Dios, si vamos a estar en el reino de Dios o no lo vamos a hacer. Pero el día de hoy quiero empezar este tiempo dando la definición de lo que es el reino de Dios. Usted y yo vamos a encontrar muchas veces en la palabra de Dios el reino de Dios o el reino de los cielos, pero es exactamente lo mismo. Cuando se ocupa el título del reino de Dios, se enfatiza al rey, es decir, a Dios. Y cuando se ocupa el término del reino de los cielos, se enfatiza la esfera de su reino, es decir, los cielos. El reino de Dios o el reino de los cielos es el gobierno que es establecido en el corazón de aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador y Señor. Esto es, en la iglesia, quien es la encargada de mostrar al mundo ese gobierno y plenitud de vida. Eso es el reino de Dios. Voy a repetir una vez más el concepto. El reino de Dios o el reino de los cielos es el gobierno que es establecido en el corazón de aquellos quienes han recibido a Jesús como su Salvador y Señor. Esto es, en la iglesia, quien es la encargada de mostrar al mundo ese gobierno y plenitud de vida. La ocasión anterior hablábamos y decíamos que existen dos tipos de persona en la iglesia: los creyentes y los discípulos. Los creyentes son aquellos que en verdad creen que Jesús es Dios, que creen que Él es su Salvador, pero no han dado ese paso a aceptar a Dios como su Señor. Por lo tanto, ellos, o cuando somos creyentes, aún no entramos al reino de Dios. Porque para entrar al reino de Dios necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pero hacerlo el Señor de nuestra vida. Muy bien, estamos claros en eso. Ok, el reino de Dios tiene dos aspectos importantes pero diferentes. En primer lugar, el reino de Dios es un reino universal, el cual incluye toda cosa creada en todo tiempo y todo lugar. Dios es el creador y soberano absoluto del universo y lo será por toda la eternidad. Nada existe u ocurre sin su divina provisión o permiso. Nosotros debemos entender que Dios gobierna, que Él hace y permite todo lo que Él quiere. Muchas personas se debaten en decir, por ejemplo, en lo de esta pandemia, es que no es un castigo de Dios. Algunos más dicen, es que es un castigo de Dios. Si fuera o no un castigo de Dios, no importa, porque de todos modos Él lo permite.
Él ha permitido que esta pandemia esté sucediendo. No sé si me explico. Él es el gobernador absoluto del universo, Él es el creador y Él es el que sustenta esta creación, por lo tanto, Él gobierna. Voy a leerles unos pasajes. Fíjense como dice el Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Primera de Crónicas 29:11 dice David: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y uno más que me sorprende mucho, que es este rey Nabucodonosor, dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, hasta un hombre pagano como Nabucodonosor sabía que Dios es quien gobierna. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Pero hay un segundo aspecto que nosotros tenemos que conocer del reino, que también es importante. El reino de Dios es universal, sí, porque Él gobierna. Pero el segundo aspecto del reino es que es un reino representado. ¿Por qué? Porque Él no está aquí en la tierra gobernando como un rey, físicamente. Él está representado por medio de otras personas. En el Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseña a orar y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando se habla del cielo, obviamente se refiere al reinado universal y directo de Dios, mientras que cuando dice en la tierra, se refiere al reino actual que está solamente establecido en la iglesia. No sé si me estoy explicando. A pesar de que Él gobierna, Él no tiene un gobierno físico. Por lo tanto, nosotros somos los representantes de ese reino. ¿Ok? Dios siempre ha querido que la tierra sea gobernada por hombres que lo representen a Él. Leímos, por ejemplo, el pasaje, ¿no?, donde Nabucodonosor lo explica y dice: a quien Él quiere, le da el poder. Fíjese, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, puso al hombre como el administrador principal. Y nosotros sabemos que el hombre se desvió. Pero para Dios era importante que nosotros como hombres, como seres humanos, fuéramos o seamos los representantes de ese reino que Él quiere establecer en esta tierra. Cuando Satanás hizo que Adán y Eva pecaran, Él se convirtió en el gobernante y príncipe temporal de la tierra. Y Jesús mismo nos los dice en Juan 12:31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Entonces, al pasar esta situación que el hombre peca, Satanás se queda con el dominio momentáneo de la tierra. Y le voy a explicar en una historia que usted conoce qué es lo que pasó. Usted conoce la historia de Absalón y de David. Usted sabe que Absalón usurpa el reino, toma el reino, pero él no es el rey por derecho, él no es el rey legal. Entonces este hombre, Absalón, toma el control de Israel por un determinado tiempo, hasta que es, una vez más, derrocado. Es exactamente lo mismo que va a pasar. Satanás ha usurpado ese lugar que le corresponde a Dios, que es el del gobernante supremo de esta tierra, pero nosotros sabemos que va a llegar un momento en el que Él va a ser quitado y todo va a estar en perfecto orden. Muy bien. Ahora, para poder definir el reino y poder entenderlo, el día de hoy vamos a revisar las parábolas. En Mateo capítulo 13
se nos hablan las parábolas del reino. El Señor Jesús explica el reino de Dios, el reino de los cielos, a través de parábolas, de enseñanzas. Y el día de hoy vamos a verlas. La primera parábola que se nos menciona es la parábola del sembrador. Y esa parábola como tal no es una parábola del reino, pero esta parábola nos va a abrir el entendimiento a las parábolas del reino. Entonces vamos a revisarlas, pero vamos a revisar esta primer parábola, que es la del sembrador, en el Evangelio de Marcos, porque tiene algunos aspectos interesantes que me gustaron. Entonces vamos a Marcos capítulo 4, versículo 1, aquí va a aparecer. Si usted tiene su Biblia, le recomiendo que lo busque. Dice, el sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Es decir, esta palabra doctrina es una enseñanza, una instrucción. El Señor se volvió como un tutor para ellos. El Señor les explicaba esto en parábolas. Y dice el versículo 3, oíd. Cuando el Señor dice oíd, les dice, a ver, presten atención, den oído, escuchen lo que les voy a decir, porque es importante. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y esta expresión, el que tenga oídos para oír, oiga, que la vamos a leer en muchas ocasiones en Jesús, significa, escuchen con atención para obedecer. Escuchen con atención para poner en práctica. Dice el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Esta palabra le preguntaron fueron a interrogarlo, indagaron, le preguntaron, le rogaron que les explicara. Es decir, había un grupo de personas que escuchó este mensaje y se retiró. Dijo, ay, qué bonito cuento nos contó el día de hoy Jesús, y se fue. Pero había otro grupo de personas junto con los 12 discípulos que estaban interesados, que estaban deseosos de saber qué significaba esto, qué mensaje tenía esta parábola. Y Jesús les dijo, versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Señor Jesús les está hablando claro y les está diciendo, a ustedes que quieren entrar al reino, o que son parte del reino, que me han aceptado como su Señor, les es dado entenderlo. Iglesia, lo mismo a ustedes. Si ustedes son parte del reino de Dios, si ustedes se han sometido al gobierno de Dios, es dado para ustedes el entender los misterios de Dios. Si no, no es algo que a usted le vaya a interesar. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y aquí está la parte importante. Si nosotros no comprendemos esta parábola del sembrador, no vamos a entender las demás parábolas del reino. Entonces es importante. Dice el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen
enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esta palabra enseguida significa un ataque directo e inmediato. Es decir, esta clase de personas representan al tipo de oyentes que no responden ante la palabra de Dios. Son gente que ha decidido endurecer su corazón y que no está interesada en la palabra de Dios. Entonces la semilla ni siquiera cae en un lugar donde pueda crecer algo, sino es quitada inmediatamente. Cuando dice aquí esta palabra quitar, cuando dice que viene Satanás y la quita, esa palabra en el original es airo, de donde nosotros sacamos aire. ¿Qué es lo que pasa? Que Satanás viene y solamente sopla y esa palabra desaparece. ¿Por qué? Porque el tipo de persona que representa este terreno son gente dura, son gente que no tiene ningún interés en Dios, en sus principios y en la vida que Él ofrece. Por lo tanto, a Satanás no le cuesta ningún trabajo sacar esa palabra, sino que inmediatamente se va. Usted ha visto ese tipo de personas, ¿no? Que vienen aquí a la iglesia, pero que incluso están con sus audífonos, o están distraídos, o no hay un interés. Pues en ese tipo de personas la palabra jamás va a ser sembrada y jamás va a dar fruto. El diablo, de una forma inmediata, le dice, vente, vámonos, y se va. Dice el versículo 16, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Esta palabra al momento es lo mismo, es inmediatamente, instantáneamente, ellos reciben con gozo la palabra de Dios, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esta palabra o este tipo de terreno nos representa al tipo de oyente superficial. Es decir, es una persona que llega al templo o que viene al templo y recibe gozosa, ahí dice al instante, recibe con gozo la palabra de Dios y se alegra en su corazón de escuchar. Pero este tipo de personas representa al creyente y no al discípulo. Representa a aquel que ha aceptado el evangelio de salvación, pero no ha querido aceptar el evangelio del reino. Y dice aquí, cuando viene la tribulación, esta palabra tribulación es presión, estrechez, aflicción, angustia, aplastar, presionar y comprimir. Cuando llega esto o la persecución, y dice aquí, por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, esta gente cree que Jesús es su Salvador, cree que Jesús les puede dar vida eterna, pero llega un momento en el que ellos se ven confrontados por la demás palabra de Dios, por el evangelio del reino. Ellos se ven presionados por otras personas, por familiares, por amigos, por personas cercanas. Se ven presionadas y es muy común, ¿no? De, ay, ¿a poco ya? Tú también ya eres aleluya. Ay, ¿a poco ya no vas a tomar? Ay, ¿a poco ya no vas a hacer? Y esa gente es presionada. Esa gente no soporta y mejor vuelve atrás. Aunque en un principio habían creído, habían recibido con gozo, no fue lo suficiente o no fue lo necesario para que esa palabra creciera. Si usted se da cuenta, sí hubo un crecimiento, pero en muy poco tiempo se marchitó. En muy poco tiempo dejó de dar resultados esa palabra. Y justamente esto es de lo que nos ha estado hablando nuestro pastor. Él nos decía, si nosotros no estamos en la condición adecuada, no somos calibrados de la forma correcta, una prueba se va a convertir en una tentación y vamos a caer. Este es el tipo de personas que representa este terreno. Como nos describía el pastor, ¿no? Pastor, pero ¿por qué no hace más reuniones? Pastor, pero es que yo quiero venir, yo quiero servir, yo quiero hacer. Oiga, ¿por qué nada más un capítulo? ¿Por qué no más? Pero en bien poquito tiempo nos damos cuenta
que fue una emoción, que no fue algo genuino, sino que la presión, las tribulaciones y el ser confrontados directamente con la palabra de Dios desanima y desarraiga esa palabra que fue sembrada. Versículo 18 y 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando habla de la codicia de otras cosas, significa los residuos, lo que quedó atrás. Es decir, son el tipo de personas que oyen la palabra, pero que no quieren dejar su vida carnal. Este tipo de oyentes representa al oyente mundano o al oyente carnal. Son gente que oye y que entiende la palabra de Dios, pero no quiere dejar su vida, no quiere dejar lo que ya quedó atrás. Quiere seguir emborrachándose, quiere seguir fumando, quiere seguir divirtiéndose como lo hacía antes, a pesar de que él conoce que no es lo que le agrada a Dios. Es de ese tipo de personas que nos acompañan un 31 de diciembre o un viernes o sábado de gloria. Son ese tipo de personas que piensan que por venir a la iglesia han mitigado o han quitado toda la culpa de lo que han estado haciendo durante toda la semana. Pero este tipo de personas son las personas que más juicio y condenación acarrean a su vida, porque están conscientes de la verdad de Dios, están conscientes de la palabra de Dios, están conscientes de la voluntad de Dios y deliberadamente ellos han decidido desobedecer. Y deliberadamente ellos han decidido decirle al Señor, yo prefiero mi vida de antes, yo prefiero mis deleites, yo prefiero mis pasiones. Esto acarrea un juicio tremendo para estas personas. Yo no sé si hasta este punto usted y yo nos hemos identificado con algún tipo de este terreno. Nos hemos dado cuenta que a lo mejor somos de esas personas que venimos, pero la palabra no tiene ningún efecto, así es que de volada se fue. O que somos personas de emociones y de decir, wow, sí, yo quiero comprometerme, yo quiero hacer, pero apenas nos presionan, apenas se burlan, apenas nos vemos en tribulación o en persecución, le decimos a Dios, ¿sabes qué? Mejor ya no. O somos de este tipo de personas descaradas que deliberadamente y sabiendo la voluntad de Dios hacemos todo lo contrario. Queremos ir al rumbo equivocado, que sabiendo que si Dios nos dice es blanco, bueno, pues yo creo que negro no le afecta tanto al Señor. Y es triste porque cualquiera de estas personas representadas en estos terrenos están fuera del reino de Dios. Y dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando dice esta palabra reciben, primero la oyen, dice aquí, escuchan la palabra con atención y la reciben. Y esta palabra recibir significa aprobar algo, admitir, deleitarse en. Es decir, cuando nosotros nos deleitamos en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos está hablando, en lo que Dios nos está demandando, entonces vamos al siguiente paso, que es dar fruto. Ahora fíjese, aquí dice al 30, al 60 y al 100 por uno. Y mucha gente piensa que es al 30%, al 60% y al 100%, pero no. Si nosotros hacemos la cuenta, sería al 3000%, al 6000% y al 10000%. Es decir, damos un fruto en abundancia, un fruto no mediocre, sino al contrario, un fruto abundante, un fruto grande, un fruto que es totalmente visible. Y esta gente que es
el que representa al oyente comprometido, esta gente es la que vive en el reino de Dios. Y les dice el Señor Jesús en el versículo 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y les vuelve a decir esta frase, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, si alguno de ustedes no había entendido la parábola y ya la entendió, obedezca. Siembre esa palabra en el terreno adecuado, donde la vas a escuchar, donde te vas a deleitar en cumplirla y por lo tanto vas a dar un fruto agradable, un fruto abundante. Y fíjese, este versículo es clave. Versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís. A ver, lo voy a volver a leer, porque como que no entendí. ¿Sí estará bien mi Biblia? Déjame ver si está bien. Les dijo, mirad lo que oís, ¿sí? Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Qué les está diciendo aquí Jesús? Vean lo que yo les estoy hablando. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos mirar lo que Él nos está hablando, sino con los ojos de la fe? Es ilógico lo que les está diciendo Jesús de una forma natural. Vean lo que oyen. ¿Cómo, Jesús? Y dice aquí, porque con la medida con la que medís, os será medido. Es decir, el valor que yo le doy a la palabra que me está dando Dios, es el valor que Él me va a dar a mí. Si yo no le doy valor a esa palabra, yo no tengo valor para Dios. Si yo decido que Satanás se lleve luego esa palabra, para Dios yo no existo. Si yo decido sembrar esa palabra en un lugar temporal donde voy a estar gozoso un tiempo, pero después me voy a apartar, seguramente el Señor también se va a apartar de mí. Si yo decido deliberadamente abandonar a Dios, el Señor deliberadamente me va a abandonar a mí. Pero si yo decido sembrarla, recibirla con gusto, practicarla y dar fruto, el Señor va a decidir recibirme con gusto, hacerme su hijo, hacerme suyo y darme el fruto de mi trabajo, la vida eterna. Con la medida con la que nosotros midamos esa palabra, Él nos va a medir. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y cuando habla de tener, se refiere a la revelación por la fe. Es decir, al que tiene revelación porque cree en esta palabra, se le va a dar más revelación. Y al que no tiene revelación porque no cree en esta palabra, aún lo poco que tenga, le va a ser quitado. Esto lo decía Jesús, comparando a los escribas y fariseos contra los discípulos. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos eran gente entendida, eran gente que sabían, que conocían las verdades de la palabra de Dios, pero eran gente sin revelación. Sin embargo, 12 vulgares discípulos, por su fe, entendieron estas verdades escondidas. Y lo mismo pasa. Si tú tienes el deseo de agradar a Dios, si tú tienes fe en Él, en su palabra, en lo que Él te está diciendo, Él te va a revelar más. Pero si no tienes ningún deseo, si no tienes fe en Dios, si no crees en lo que Él te dice, aún lo poco que sabes te va a ser quitado y vas a seguir teniendo un velo. Fíjese lo que dice Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, cuando habla de muy pequeño, se refiere a alguien con poca dignidad.
Y cuando habla de alguien grande, significa alguien extremadamente grande, poderoso, digno de ser temido. Si yo le doy el valor a esa palabra y vivo la palabra de Dios, voy a ser grande. Pero si yo no le doy valor a esa palabra, quebranto esa palabra y aún más enseño a los demás a quebrantar esa palabra, voy a ser indigno delante de Dios. Qué triste, ¿no? Entonces, fíjese, uno de los secretos del reino es el siguiente. El reino se basa en que Dios me da una palabra, que es una semilla, yo la siembro y esa semilla da fruto. ¿Me explico? Ese es un secreto del reino. Ahora sí vamos a ver las demás parábolas, gracias a Dios tenemos buen tiempo. Vamos ahora sí a Mateo, capítulo 13, y vamos a empezar desde el versículo 24, en la primera parábola que encontramos ahí, que es el trigo y la cizaña. Dice así, versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los servidores le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y una vez más, una parábola que está difícil de entender. Pues volvieron a ir los discípulos, vamos al versículo 36, a Jesús para que les explicara esta parábola. Y les dice, versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, el encargado de sembrar la semilla es Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ahora fíjese, porque usted y yo, bueno, yo en su momento había tenido la idea de que el reino de Dios es establecido en un lugar como este, que es el templo. Pero ¿a dónde aventó Dios la buena semilla? ¿Se dio cuenta que la aventó al mundo? Es decir, el reino de Dios no se establece en un lugar como este. El reino de Dios se establece en el mundo. Y por supuesto, nosotros sabemos que vino Satanás y aventó cizaña, aventó podredumbre, aventó cosas malas. Esta palabra mundo, en su original es la palabra cosmos, y de esta palabra cosmos se deriva una palabra muy común que es cosmético. Usted, mujercita, no me dejará mentir, usted compra cosméticos, ¿para qué? Para cubrirse. Eso es lo que ha hecho Satanás. El Señor sembró en el mundo semillas buenas, pero Satanás vino y la cubrió con semillas malas, que es lo que hemos estado viendo, la mentalidad de este mundo, ¿verdad? Que es la ideología de género, que es el aborto, que es el matrimonio igualitario, todo este tipo de cosas en las cuales nosotros estamos totalmente en contra, pero que Satanás se ha encargado
de sembrarla. Satanás se ha encargado de ponerla en el mundo. Ahora, muchos piensan que cuando dice aquí que vino el enemigo y la sembró mientras los hombres dormían, muchos piensan que es un descuido de nosotros como iglesia o de Jesús, que Él ha permitido y que se descuidó y Satanás le sembró. Pero no, esto nos habla de algo totalmente natural, porque nos dice aquí, cuando los hombres duermen, es decir, referido a la noche. Entonces nos habla de un acto totalmente natural, que es el de dormir, descansar y al siguiente día levantarse a hacer su jornada. Es lo mismo, es totalmente natural que Satanás haya invadido de la forma que invadió el mundo con estas ideologías. Que Satanás haya cubierto, no es que a Dios lo haya tomado por descuido, es algo que naturalmente pasa. No sé si me explico. Pero hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Si usted ve, dice aquí que los siervos de este señor le dicen, quitamos, desarrancamos, desarraigamos, quitamos la cizaña, y él les dice no, porque puede que te lleves el trigo. Entonces, ¿esto qué me da a entender? Que aunque haya sido sembrada cizaña juntamente con el trigo, no afecta para nada su crecimiento. No sé si me explico. Quiere decir que nosotros, por estar sembrados en un mundo lleno de corrupción, no debemos por qué afectarnos. O no podemos tomarlo como excusa de decir, ay pastor, pero vea cómo están las cosas afuera. Ay, pero ¿en qué siglo vive? ¿En qué año está? No es una excusa. ¿Por qué? Porque cuando uno es trigo, cuando uno es hijo del reino, cuando uno es sembrado, crece sin ningún problema hasta el fin del siglo. Hasta que el Señor determina, ¿verdad? Y hace la separación, y haga la separación entre lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Ahora, si usted se da cuenta, la separación no la van a hacer los siervos, la van a hacer los segadores, es decir, gente especializada. Los segadores, por supuesto que saben distinguir entre lo que es un trigo y una cizaña. Yo les dije que como el trigo lleva fruto, siempre está inclinadito. Y la cizaña, como no lleva fruto, siempre está derecha. Pero eso solo se ve hasta que la cosecha está ya en plenitud. Entonces, ¿me explico? Esto es algo hermoso, esto es un secreto que nos deja Jesús. A pesar de que estemos rodeados de cizaña, eso no tiene por qué afectar nuestro crecimiento. Eso no tiene por qué estancarnos. Eso no tiene por qué permitirnos irnos al lado de la cizaña. ¿Me explico? Eso es algo maravilloso. Usted y yo no podemos ponerle a Dios como excusa y decirle, es que mira cómo están las cosas, Señor. El Señor sabe cómo están las cosas, pero si tú eres un hijo del reino, si tú has recibido esa semilla, la has plantado y ha dado fruto, no tienes por qué contaminarte con la cizaña. No tienes por qué verte afectado. No tienes por qué verte envuelto. No tienes por qué practicar y hacer lo que el mundo hace, porque tú eres trigo, porque tú tienes la genética de Dios, porque tú eres un hijo del reino. Entonces vamos a quitarnos ya esa mentalidad mediocre de decir, es que es muy difícil, es que Señor, mira, no. Si tú eres un hijo del reino, tu crecimiento no se va a ver afectado, porque tú eres semilla buena, dice ahí, sembró semilla buena. Vamos la siguiente parábola, que es la del grano de mostaza. Dice versículo 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Fíjese, la parábola del grano de mostaza nos muestra el contraste del tamaño de la semilla, que es la más pequeña de todas las semillas, a lo que se vuelve después.
Y esto se refiere a que cuando el Señor establece o siembra el reino de Dios en esta tierra, lo hace con 12 personas. Algo que pareciera insignificante, pero dio tanto fruto que se volvió tan grande, tan frondoso, que es capaz de darle cobertura a cualquiera. Ese es el reino de Dios. Pareciera que en medio de un mundo de corrupción, pareciera que en un mundo tan lleno de pecado, es algo insignificante. Pero cuando el Señor lo siembra y crece y crece y crece, se vuelve algo inimaginable. De algo tan pequeño a algo tan grande, tan fuerte, tan capaz de dar sombra, de dar descanso, de dar alivio. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Quiere sembrarnos en medio de un mundo de corrupción como algo insignificante, como algo que no se ve, pero vamos a crecer. Nos vamos a desarrollar, vamos a hacernos fuerte y vamos a poder darle cobertura a todas esas personas que necesitan conocer a Dios. Ese es el reino de Dios. Y luego viene otra parábola, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora fíjese, hasta aquí solamente habíamos visto a un varón haciéndolo, ¿no? A un hombre. Y aquí nos dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó y escondió 3 medidas de levadura en 3 medidas de harina. Cuando habla de mujer, se refiere a la novia, se refiere a la iglesia. El Señor nos siembra, ya vimos que Él es el que nos establece, pero ahora nosotros somos los que escondemos, los que infiltramos a nuestra gente, a nuestra semilla, para impactar a los demás. Ahora fíjese, la levadura es un microorganismo, o sea, son seres vivos que afectan a la materia muerta. Eso somos nosotros. Somos seres vivos en Dios, que al ser escondidos, que al ser metidos, que al ser introducidos en el mundo, vamos a afectar a toda aquella materia muerta, a todos aquellos que están muertos sin Dios. Al unirse con la harina y el agua se forma el gluten, y eso da la elasticidad que necesita para que el pan consiga su textura suave y agradable. Es decir, nosotros al estar unidos al Espíritu Santo, vamos a impactar de tal manera el mundo que vamos a ser agradables, que vamos a ser personas que logren cambiar el contexto, el sabor de este mundo. La levadura también produce sabores únicos en el pan. Nosotros somos los encargados de producir esos sabores únicos en este mundo. Que ellos prueben la vida de Dios a través de nosotros, a través de lo que nos ven hacer, a través de la vida que nos ven tener, a través de cómo representamos el reino de Dios. Ellos se dan cuenta que no hay nadie que pueda dar lo que nosotros tenemos. La iglesia, el reino de Dios establecido, es tan poderoso como en el libro de los Hechos, que es lo que Dios quiere hacer, que es un ente único, donde no hay necesidad económica, porque todos suplen las necesidades de los hermanos. Todas las cosas en común, ¿recuerdan? La gente vendía sus propiedades y no decía que nada era suyo, sino de todos. Un lugar único. Lo que estamos haciendo nosotros con las despensas, hermano, es establecer el reino de Dios. Porque en medio de una situación tan difícil, nosotros como iglesia nos estamos encargando de suplir y de ayudar la necesidad de nuestros hermanos. ¿En dónde más se ve eso? En ningún lugar. La iglesia es un ente tan poderoso y el reino de Dios establecido es un ente tan poderoso que es el único lugar donde dando dinero recibes más. Es el único lugar que tiene la solución para la carestía económica. Es el único lugar donde existen milagros. El único.
Entonces, cuando nosotros vivimos la vida del reino, establecemos la vida del reino de Dios en nuestras vidas, la gente prueba eso y dice, wow, ¿eso quién más lo tiene? ¿Quién más puede hacer eso? ¿Quién más puede dar eso? Cuando la gente puede mirar la paz que nosotros tenemos en medio de estas tribulaciones, se preguntan, ¿cómo? ¿No nos decía apenas nuestro pastor de aquella persona que gastó quién sabe cuántos miles en su curso de coaching? Desperdició su dinero. Pero aquí hay personas, hay gente que han sido liberadas de la drogadicción por el poder de Dios. Y nadie más puede hacer eso. Aquí hay gente que han sido transformadas en otra persona diametralmente distinta por el poder de Dios. Y no hay nadie que pueda hacer eso. Aquí hay personas que en un tiempo fueron rateros, que en un tiempo fueron ladrones, pero hoy son siervos de Dios. Nadie puede hacer eso. Entonces nosotros como iglesia tenemos que infiltrarnos, tenemos que meternos a este panezote que se llama mundo. Tenemos que infiltrarnos dentro de este sistema para alumbrar a la gente. El Señor Jesús se los dijo, ¿verdad? Nadie agarra una lámpara y la esconde. Pues no. Nosotros somos una lamparota. La ponemos arriba y alumbramos. Yo les decía a unas personas en una ocasión, cuando uno está en un momento de oscuridad, uno está, por ejemplo, dormido y con su luz apagada y de repente llega un mensaje o algo y se prende el celular, es molesto. Cuando uno está en un mundo de tinieblas y se prende una luz, es molesto. Por eso nosotros somos molestos ante el mundo. Pero después el mundo comienza a darse cuenta y a decir, wow, qué bien brilla eso. Y el mundo después quiere pertenecer o tener esa luz que nosotros reflejamos. A eso nos ha llamado Dios, a establecer su reino. Vamos a la última, versículo 44. Nos habla de un tesoro y de una perla de gran precio. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dos casos similares. Un hombre que halla un tesoro escondido en un campo y va y vende todo lo que tiene para adquirir ese campo y quedarse con ese tesoro. Y otro, dice aquí un hombre, un coleccionista de perlas, que va en busca de perlas, pero encuentra una. Él va buscando varias, pero encuentra una que le cautiva la mirada, que le cautiva los ojos y dice, voy a vender todo por esta perla de gran precio. Es decir, estas dos parábolas nos refieren que el reino de Dios es un tesoro que vale absolutamente todo lo que podamos poseer. Para entrar en el reino de Dios es necesario vender, que significa renunciar a todo, y si no estamos dispuestos, no podemos entrar. Para entrar al reino de Dios necesitamos renunciar a todo. Como este hombre que vendió todo lo que tenía y renunció a todo lo que tenía por adquirir, por entrar. Como este hombre que vendió todas sus perlas, toda su colección por una sola, por ese tesoro. Así nosotros. Fíjese lo que dice Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.
Es decir, si alguno quiere entrar al reino, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, nos tenemos que negar a nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Renunciar a mis aspiraciones, renunciar a mis sueños, renunciar a mi comodidad, renunciar a mis gustos, renunciar a mi carnalidad. Tome su cruz cada día, todos los días, y seguir a Jesús. Entonces, el reino de Dios es el gobierno que se establece en el corazón de cada uno de los que acepta a Dios como su Señor y su Salvador. El reino de Dios se establece solo en aquellos que han decidido despojarse de todo para poder entrar. Una vez más repito esta frase: entrar al reino de Dios no nos cuesta nada. Estando dentro, nos cuesta todo. Y yo no sé el día de hoy tú qué pretendas o qué quieras. Si el anhelo de tu corazón está en decir: yo quiero entrar a ese reino, yo quiero someterme a tu voluntad, yo quiero vivir de la forma en que tú anhelas. O si quieres seguir siendo de esas personas que ni siquiera escuchan ni ponen atención a la palabra de Dios, y no cuesta ningún trabajo que esa palabra sea infructuosa. O quieres seguir siendo de esas personas que cada vez que tienes un encuentro con Dios te emocionas y dices: no, ahora sí, ahora voy a dejar, ahora voy a hacer, pero no te dura tu emoción. O quieres ser de esas personas que deliberadamente han decidido decirle a Dios: no me interesa ser santo. Pero hay una última opción. Puedes ser de esas personas que reciban esta palabra, que la siembren en un lugar adecuado, que se deleiten en cumplir esta palabra y que den el fruto que el Señor está esperando. Yo no sé qué tipo de terreno quieres ser tú. Yo no sé qué tipo de persona quieres ser tú. Yo no sé si tú te has conformado a ser un creyente. Satanás es un creyente. Sus demonios son creyentes. O quieras ser su discípulo, o quieras negarte a ti mismo y seguirlo. El día de hoy, desde el tiempo de la alabanza, ha sido tan claro el mensaje de Dios, el corazón de Dios. Y si tú quieres decirle a Él: yo quiero ser como tú, así como tú cargaste esa cruz, yo quiero cargar mi cruz todos los días y seguirte. No sé qué es lo que desees tú, no sé qué es lo que quieras tú. Te voy a decir lo que anhelo yo. Anhelo seguirlo. Anhelo establecer su reino aquí. Anhelo que la gente pueda mirar el poder de ese reino. Que la gente pueda mirarme y ver esa luz alumbrar. Yo anhelo con todo mi corazón poder infiltrarme en este mundo tan lleno de maldad, tan lleno de malicia, tan lleno de corrupción, y cambiarle ese sabor por la vida de reino que llevo. Yo no sé qué es lo que anheles tú. Yo no sé qué es lo que desees tú. No es tan difícil entender el reino. Es solamente saber que Él quiere gobernar. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momento y que el día de hoy puedas decirle al Señor, si es tu deseo: yo quiero entregarme a ti, sin reserva alguna. Yo quiero entregarme a ti, sin reservarte nada de mí. Yo quiero entregarme a ti de una manera completa. Quiero renunciar a todo lo que tengo por seguirte a ti,
por conocerte a ti, por agradarte a ti. Sabes, hermano, ya no es tiempo de jugar, no es tiempo de jugar. Nunca ha sido tiempo de jugar. Es tiempo de tomar una decisión radical, ya sea por Dios o por este mundo. Créeme que si tú decides por este mundo, el Señor te va a dejar ir. Si tú te decides por este mundo, por lo que este mundo te ofrece, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Pero vete. Pero deja de jugar. Porque sabes, el Señor quiere establecer su reino en nosotros. Y quiere empezar a mostrar esa vida abundante en nosotros. Y Él anhela una iglesia de esa calidad. Él anhela una iglesia de esa categoría, que estemos dispuestos a entregar absolutamente todo por ganarlo a Él, que estemos dispuestos a enfrentarnos a absolutamente a todo por establecer su reino, por mostrar esa vida abundante que Él nos quiere ofrecer. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que dice el Señor Jesús el día de hoy. ¿Qué estamos dispuestos a entregar? Señor, tu palabra ha sido muy clara. Tu palabra ha sido muy clara. Y el día de hoy nosotros queremos entregarnos por completo a ti. Queremos entregarte nuestra vida por completo a ti. Gracias, Señor.